¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Les invitamos a ver nuestro octavo video que lleva por nombre Física Básica, clase número 1. También los invitamos a suscribirse, a darle la campanita y a regalarnos un like si les gustó nuestro video. En este video vamos a ver los conceptos de magnitud física y su clasificación, así como todo lo relacionado a vectores. Iniciamos, vamos primeramente a ver el concepto de magnitud física. La magnitud física es la propiedad de los cuerpos que puede ser medida. Más adelante vamos a ver ejemplos de ello. Vamos a ver una clasificación. La primera clasificación que tenemos es que son magnitudes físicas fundamentales y magnitudes físicas derivadas. Vamos a ver ahora la definición de magnitudes físicas fundamentales. Las magnitudes físicas fundamentales se definen sin hacer el uso de otra magnitud, como por ejemplo, tenemos como magnitudes físicas fundamentales la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de materia. Seguimos ahora con las magnitudes físicas derivadas. Las magnitudes físicas derivadas se obtienen de combinar dos o más magnitudes físicas fundamentales. Tenemos como ejemplo, las magnitudes físicas derivadas pueden ser la fuerza, la aceleración, la velocidad, el área, la presión, la energía, entre otras. En la siguiente imagen vamos a ver las magnitudes fundamentales o algunas magnitudes fundamentales y su unidad en el sistema internacional, así como su símbolo. Tenemos entonces que como magnitud longitud, la unidad es el metro y su símbolo en el sistema internacional es m. Tenemos la masa, su unidad de medida es el kilogramo y el símbolo es kg. El tiempo, su unidad de medida es segundo y su símbolo es s. La temperatura, su unidad de medida es grados Kelvin y el símbolo es la K mayúscula. Intensidad de corriente, su unidad de medida es amperio y su símbolo es A. Intensidad luminosa, su unidad de medida es candela y su símbolo es CD. Cantidad de materia, su unidad de medida es mol y su símbolo es en el sistema internacional es mol. En la siguiente lámina vamos a ver algunas magnitudes derivadas y sus unidades en el sistema internacional. La primera magnitud que vamos a ver es la fuerza. Tiene como unidad de medida el newton. Está representada por la letra N y es igual a kilogramos metro segundo cuadrado. Como podemos observar, aquí el newton está formado por tres unidades fundamentales, como es el kilogramo, el metro y el segundo. La velocidad es metro por segundo. Tenemos que su símbolo en el sistema internacional es m entre s. La aceleración es metro por segundo cuadrado y la presión es pascal. Tenemos que pascal es igual a newton por metro cuadrado. Continuamos con las magnitudes físicas escalares. Las magnitudes físicas escalares son aquellas que quedan perfectamente determinadas por una cantidad y su unidad. Tenemos como ejemplo algunas: la masa, la densidad, el tiempo, la presión, la longitud, el área y el volumen. Por ejemplo, yo puedo decir que un cuarto o una habitación tiene un área de 5 metros cuadrados y con eso es suficiente. No necesito dar ni una dirección ni un sentido, sino que con un valor que son los 5 y su unidad que es el metro cuadrado, yo tengo perfectamente definido el área del cuarto. Continuamos con las magnitudes físicas vectoriales. Las magnitudes físicas vectoriales, para ser definidas es necesario conocer la cantidad, su unidad, así como su dirección y sentido. Son representadas por un vector. Tenemos, por ejemplo, la fuerza, el peso, la aceleración, la velocidad, el campo eléctrico, la tensión eléctrica o el voltaje eléctrico. Seguimos ahora con el segundo tema, que es vectores. Tenemos que el vector es un segmento de recta que tiene módulo, dirección y sentido. La dirección viene dada por la orientación de la recta que lo contiene. Vemos que en la imagen que el vector está montado sobre una recta. Entonces la dirección que tiene esa recta es la misma dirección del vector. El sentido se indica mediante una punta de flecha situada en uno de los extremos del vector, indicando hacia qué lado de la línea que lo contiene va el vector. El módulo es la longitud o el tamaño del vector. Es el valor numérico de la magnitud física que representa este vector. Tenemos ahora las operaciones geométricas con vectores. Las primeras operaciones geométricas con vectores que vamos a ver es la suma y resta geométrica de vectores. Para sumar geométricamente los vectores A y B, se trasladan los vectores paralelamente hasta que el extremo de uno coincida con el origen del otro.
Luego se une el origen del primer vector con el extremo del segundo vector. Por ejemplo, aquí vemos estos dos vectores. Tenemos el vector A, que es de color azul, y el vector B, que es de color rojo. Entonces se hace coincidir el extremo del vector A con el origen del vector B, y luego se traza una línea desde el origen del vector A hasta el extremo del vector B, obteniendo el vector suma A más B. Otra forma de hacer la suma geométrica de dos vectores es dibujar un paralelogramo. Para ello hacemos lo siguiente. Tomamos el vector A y el vector B y lo unimos en su origen. Luego, por el extremo del vector B, trazamos una línea paralela al vector A, y por el extremo del vector A trazamos una línea paralela al vector B. Luego, donde se intersectan esas dos líneas paralelas trazadas, se une con el origen de los dos vectores, y allí tenemos el vector A más B o el vector suma A más B. Esto es lo que se conoce como la regla del paralelogramo. Continuamos con la recta geométrica de dos vectores. Para restar geométricamente dos vectores A y B, se determina primero el vector opuesto del vector B, que es definido como menos B. Y luego se realiza la suma de A más menos B, o sea, la suma del vector A más el vector opuesto de B. Por lo tanto, A menos B es igual a la suma de A más menos B, que sería su opuesto. Geométricamente y en la gráfica podemos ver el vector A y el vector B. Lo primero que hacemos es que al vector B, que es el vector rojo, se le estima el opuesto, que sería el vector menos B, que es un vector que es paralelo, tiene la misma dirección, el mismo módulo, pero su sentido es opuesto. Luego procedemos a hacer la suma. Colocamos en el extremo de vector A, lo unimos al origen del vector menos B, y luego el origen del vector A lo unimos con un vector o con una recta al extremo del vector menos B, obteniendo así el nuevo vector A menos B. También podemos utilizar la regla del paralelogramo, donde unimos los orígenes del vector A y el origen del vector menos B. Luego trazamos rectas paralelas al vector A y una recta paralela al vector menos B, y donde se intersecten esas rectas lo unimos con el origen de los dos vectores A menos B, y así por la regla del paralelogramo podemos obtener el vector A menos B. Veamos a continuación la definición de producto escalar de dos vectores. El producto escalar de dos vectores A y B se representa por A punto B y se obtiene de multiplicar los módulos de ambos vectores por el coseno del ángulo que se forman o que forman los dos vectores. El resultado de este producto escalar es un número. El producto escalar de dos vectores puede ser positivo, negativo o cero. Depende del valor del coseno del ángulo que forman los dos vectores. Si el ángulo es agudo, el producto escalar es positivo. Si el ángulo es obtuso, el producto escalar es negativo. Y si el ángulo es 90 grados, el producto escalar es cero. Veamos la siguiente imagen. En la primera figura vemos al vector A y B formando un ángulo agudo, o sea, un ángulo menor a 90 grados. En este caso el producto escalar es mayor a 0 o positivo. En la segunda parte de la imagen vemos al vector A y al vector B formando un ángulo obtuso, o sea, un ángulo mayor a 90 grados. En este caso el producto escalar es negativo o menor a 0. Y por último, en la última parte de la imagen vemos al vector A y al vector B formando un ángulo de 90 grados. En este caso el producto escalar es 0. Veamos ahora la definición de producto vectorial de dos vectores. El producto vectorial de dos vectores A y B se denotan por A vectorial B. Al realizar el producto vectorial de dos vectores se tiene como resultado un vector perpendicular a ambos vectores A y B. El módulo del nuevo vector es el producto del módulo de los vectores A y B multiplicado por el seno del ángulo que lo forman, que se forman entre ambos, como vemos en la ecuación. Y el sentido se determina por la regla de la mano derecha o la regla del tornillo. Seguimos con la definición de producto vectorial. Vemos en la imagen el producto vectorial de dos vectores A y B. Si nosotros multiplicamos vectorialmente A vectorial B, nos da como resultado el vector amarillo A vectorial B. Ese vector amarillo es perpendicular tanto a A
como al vector b. Ahora, si multiplicamos vectorialmente al vector b por a, nos da como resultado el vector negro, que es b vectorial a y es perpendicular a ambos vectores. El módulo viene dado por el módulo del vector a multiplicado por el módulo del vector b por el seno del ángulo que forman ambos vectores. Veamos ahora la definición del producto de un escalar por un vector. Se llama producto de un escalar por un vector al producto de un número real por un vector a. El resultado es un vector con la misma dirección de a. Si el escalar es positivo, el vector resultante tiene el mismo sentido de a. Si el escalar k es negativo, el nuevo vector tiene el sentido opuesto al vector a. El módulo del vector es el resultante del producto del valor absoluto del número real por el módulo del vector a. Veamos la siguiente imagen. Vemos si k es mayor que 1, nos da un vector de mayor tamaño que el vector a. Si k está entre 0 y 1, nos da un vector de menor tamaño que el vector a. Si k es menor a 1, nos da entonces un vector de mayor módulo que el vector a, pero con el sentido opuesto al vector a. Y si el escalar está entre menos 1 y 0, nos da un vector de menor módulo que el vector a, pero con sentido opuesto. Estimados amigas y amigos, este ha sido nuestro video clase de física número 1. Los invitamos a suscribirse, a darle un like si les gusta, y para nuestro próximo video sería clase número 2 de física, donde estaremos viendo coordenadas cartesianas, operaciones con vectores de forma analítica, introducción a la dinámica de una partícula. Saludos y muchas gracias.